¿Me confirmas? Sí ves mi pantalla completa, ¿verdad? Es Sí, que me parece bien. como un poco cortada. No, no, se ve bastante bien, bastante Ok. bien. Bueno, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un tema más que llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro, agradeciendo también las coordinaciones con la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA. Este día, un tema pues nuevo, es un tema que vamos a presentarles a ustedes, es un tema que por primera vez van a recibir y son el grupo adecuado para que podamos obtener sus observaciones, sus comentarios y también alguna alimentación de lo que ustedes pues están realizando. Hoy el tema será rotulación y etiquetado de fertilizantes a cargo de la ingeniera Aguilera. Ella va a estar dando todos los puntos de esta capacitación y espero que pues tengamos ahí alguna retroalimentación de todos por medio del chat general o de la bandeja de preguntas y respuestas para que al finalizar podamos entonces darle seguimiento a las posibles dudas, consultas y también, y qué mejor fuera, algunos aportes que se puedan dar. Nos acompaña también el ingeniero Cristian. Él se encuentra pues en camino para Suchitepeques, a quien le deseamos pues un buen viaje y va a estar asistiéndonos por cualquier consulta ahí para las dudas pues, que puedan tenerse. Así es que, Estefanía, pues vamos a estrenar este tema. Buenas tardes, bienvenida y pues el público es tuyo. Muchísimas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un buen día. Es un gusto para, pues, nosotros volver a compartir un espacio con ustedes donde, pues, cada uno de nosotros, pues, brinda la información, pero es importante también que ustedes participen, que sean dinámicos, que en cuanto tengan una duda, tengan algún comentario, pues lo hagan llegar con toda confianza, ¿verdad? El tema de hoy, como mencionaba Luis, es un tema nuevo. Tenemos como título rotulación y etiquetado de fertilizantes. Voy a encender por acá el puntero. Y pues es un tema que también podemos entender e interpretar de forma correcta una etiqueta de fertilizantes, ¿verdad? Sabemos que el tema de etiquetado pues es un componente clave y es un componente específico en el tema de la regulación y el uso adecuado de los insumos para la nutrición vegetal, pero toda la información que vamos a ver hoy está desde el punto de vista técnico y también, pues, una parte por ahí importante de conocer es la parte legal, ¿no? Entonces, voy a colocar por aquí la agenda. Denme un segundito, voy a apagar la cámara porque ya me está avisando sobre la señal. Ok, tenemos la agenda por acá en donde vamos a hablar, pues, información general del tema de los fertilizantes. No voy a adentrar tanto en el tema de fertilizantes en conceptos generales, puesto que hay un tema específico para eso, pero es importante tomarlo en cuenta. Términos relacionados, tipos de mezclas, nutrientes para las plantas, el nombre de una fórmula, cómo poder identificarlas específicamente, acuerdo gubernativo 342/2010. Y por último, tenemos el Reglamento Técnico Centroamericano 6505-5409. Finalmente, pues también es importante mencionar sobre algunas regulaciones internacionales. Es importante, como mencionaba hace un momento, que toda esta información la tomemos en cuenta desde un punto de vista técnico, pero reconozcamos pues que no es solo un medio de información comercial, ¿verdad? Sino que toda esta información del etiquetado es una herramienta fundamental, pues que también nos va a garantizar el tema de la trazabilidad, la seguridad también de los productos que se utilicen para la nutrición vegetal y también así conocer y confiar sobre la eficacia de los productos que pues estén en planificación, ¿verdad? Cuando hablamos de etiquetado específicamente, tenemos que recordar que vamos a estar estudiando, visualizando, analizando datos críticos, pues como la concentración de nutrientes, que es lo básico que vamos a encontrar en una etiqueta,
o la rotulación de los fertilizantes, ¿no? En cada saco. También las recomendaciones de uso, ya vamos a adentrar en ese tema específicamente, ciertas advertencias de seguridad y pues las normativas que obligatoriamente tiene que cumplir cada fertilizante en este tema, ¿verdad? Bueno, entonces, como les mencionaba, adentrando en el tema general, sabemos que cuando mencionamos los fertilizantes, pues son compuestos químicos que muchos de ellos son de origen natural o pues también vienen de una síntesis industrial que es importantísimo aclarar que muchas personas confunden el tema o mencionan mucho el tema de que los productos son sintéticos, pero recordemos que este enfoque es cuando se habla específicamente de síntesis, significa producción, ¿verdad? Entonces, es como seguir una serie de procesos para obtener un producto. Y si los productos naturales, pues también llevan una síntesis, ¿no? Porque son sintetizados, valga la redundancia, ya sea por seres vivos o por procesos químicos que pues se han dado en la naturaleza o en el planeta Tierra. Entonces, pensemos que el término correcto es una síntesis industrial. Si nos vamos más adelante, pues vemos que el tema de los fertilizantes están formulados o están ideados para poder proveer a las plantas elementos necesarios para el desarrollo, para el crecimiento, la reproducción, el tema de la floración, por ejemplo, y otros procesos importantísimos. Sabemos que pues esto va inmerso también en el tema de los microorganismos, ya que si los microorganismos tienen pues todos los elementos necesarios para desarrollarse, pues también se van a poder llevar a cabo todos los procesos metabólicos que están desarrollados o están relacionados con el desarrollo de los vegetales, ¿verdad? Entonces, los microorganismos también van a estar relacionados con el tema de la fertilización por los microorganismos que están en el suelo. Ahora, si hacemos una pequeña clasificación, pues vamos a ver aquí, voy a adelantarme un poquito, sobre los fertilizantes orgánicos y los fertilizantes inorgánicos. Cuando hablamos de los fertilizantes orgánicos, pues sabemos que provienen de la materia orgánica de forma específica. Y estos pues son producidos naturalmente. La naturaleza pues tiene sistemas por los cuales sabemos que se degrada esta materia orgánica que es el resultado de residuos de partes pues de plantas o de animales que se incorporan, como les mencionaba hace un momento, de forma natural. Y esto se hace de forma natural al sistema, ¿verdad? Al suelo, que por toda esa serie de fases o de procesos que se dan, pues vamos a obtener como resultado final un fertilizante, ya sea por compostaje u otras técnicas que existen. Y pues también van a poder ser obtenidos por el proceso de degradación, pero eso es una forma más controlada, una forma pues manipulada, podría mencionarse, donde tenemos que seguir esta serie de pasos, una serie de cuidados para mantener las condiciones adecuadas y así llegar a obtener un fertilizante que tenga la composición que pues se necesita o que es lo ideal para el cultivo que estamos manejando, ¿verdad? Además, los fertilizantes orgánicos, por su naturaleza, son de lenta liberación, pero por otro lado son una fuente de estructura al suelo y cuando hablamos de estructura, recordemos que hablamos de todo lo que está relacionado, por ejemplo, con la aeración, la retención de agua, con el crecimiento de los microorganismos, como mencionaba hace un momento y con otros aspectos de drenaje y todo lo que está relacionado con la estructura, ¿verdad? Por lo tanto, si hablamos de los fertilizantes orgánicos, recordamos de forma rápida que son importantísimos. La materia orgánica es muy importante dentro de la estructura del suelo y si hacemos memoria del porcentaje de materia orgánica ideal en un suelo sano, pues más o menos
estamos hablando del 5%, ¿verdad? El que se requiere para garantizar la salud del suelo. Ahora, por otro lado, tenemos los fertilizantes inorgánicos. Sabemos que los fertilizantes inorgánicos nos van a brindar específicamente la cantidad de nutrientes que nosotros necesitamos. Son de rápida liberación, están formados por sales o minerales producidos de forma industrialmente, que pues hablamos que de este lado están los fertilizantes que no son de la química del carbono, ¿verdad? Y todas aquellas sales que se utilizan o están en los compuestos que se utilizan para proporcionar al suelo esos nutrientes en las cantidades correctas según pues cada necesidad de cultivo y las cantidades adecuadas que necesitamos específicamente para alguna etapa del cultivo, pues sabemos que los fertilizantes inorgánicos nos los pueden brindar. Por ejemplo, cuando hablamos de fertilizantes inorgánicos, hablamos no solo de las sales minerales o los que son producidos industrialmente, sino que podemos ir a la naturaleza, a las minas, a obtener uno de estos, por ejemplo, roca fosfórica, y esa roca fosfórica poderla procesar para volverla un fertilizante. O se pueden hacer reacciones químicas, por ejemplo, tomar nitrógeno del aire y mezclarlo con metano por procesos químicos, obviamente, y esto pues en una planta industrial. Y de esa forma obtener, por ejemplo, urea o pues otro tipo de compuestos. Los fertilizantes inorgánicos también son un aporte concentrado y exacto de nutrientes, que es lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Eso quiere decir que, pues, si estamos obteniendo fertilizantes que vienen de un proveedor que está registrado, y ya vamos a ver todo el tema de registros y lo que ellos deben cumplir o los requisitos que tienen que tener, sabemos que tiene el proveedor las hojas técnicas que garantizan o que tienen el análisis o los estudios, la verificación de estas concentraciones o del contenido de los nutrientes de cada fertilizante o cada fórmula comercial que nosotros estamos comprando. Así, pues nosotros podemos saber con confianza que pues el fertilizante que vamos a utilizar tiene presente en porcentaje exactamente lo que dice la etiqueta, ¿verdad? Se me olvidaba mencionar un punto importante, que los fertilizantes inorgánicos pues deben ser sales solubles. Esto, ¿qué significa? Sabemos, perdón, aquí se me está trabando la computadora. ¿Me pueden confirmar si me escuchan aún? Ok, gracias, gracias. Ya vi sus reacciones por ahí, muy amables. Bueno, les decía que en el tema de las sales solubles es importantísimo recordarlo y tomarlo en cuenta para la incorporación de estas sales en la solución del suelo y por lo tanto poder llegar a los microorganismos, a las raíces de las plantas y de esta forma ser absorbidos de forma correcta, porque si las sales no son solubles, estas pues no se pueden transportar y mucho menos ionizar. Por lo tanto, no podemos tener cationes, no podemos tener aniones y no se va a dar ese intercambio que se necesita en el suelo por el diferencial o sí, el diferencial de potencial por diferencias químicas en el tema del pH. Entonces, pues esto, si no hay sales solubles, no se va a lograr de forma adecuada. Y no me adentro mucho al tema porque no los quiero confundir más, puesto que no soy ingeniera química,
pero cualquier duda que tengan en el tema, es importante que sepan, aquí está el ingeniero Cristian Rossi, cualquier cosa que yo no logre explicarme de forma correcta, con muchísimo gusto lo repetimos, ¿verdad? Ahora, terminando el tema de la clasificación de los fertilizantes orgánicos e los inorgánicos, vemos un punto importante que son los términos relacionados cuando vamos a hablar de fertilización. Y tenemos monoproductos, mezclas, pues aquí tenemos mezclas físicas, fertilizantes químicos y enmiendas agrícolas, ¿verdad? Estos son los términos relacionados. Vamos a enfatizarnos en tres. Nos vamos con la mezcla física, la fórmula química y la mezcla homogénea. A ver, ¿qué es una mezcla física? Pues es una mezcla de varios monoproductos. Un ejemplo de qué es un monoproducto es un fertilizante o una sustancia que solo contiene o tiene un nutriente de una especie química, por ejemplo, cloruro de potasio. Entonces, cuando hablamos de una mezcla física, es la mezcla de estos componentes de forma individual para obtener un fertilizante con características pues específicas, ¿verdad? Puesto que cada componente va a tener diferentes características, cada componente puede ser separado por medios físicos sencillos. ¿Por qué? Porque no hay una reacción entre ellos. Se pueden separar, por ejemplo, por el medio, por un tamizado. Ahora bien, una mezcla homogénea llega a ser también una mezcla de varios monoproductos, pero ya pasaron por una reacción química y es decir, en esta mezcla, pues ya no podemos separar cada componente, por ejemplo, por medio del tamiz, ya no se puede separar. Ahora, cuando hablamos de fórmula química, se hace pues una reacción química con varios compuestos para obtener un producto químico diferente. Y pues al final pues que este pueda ser disuelto en el agua del suelo y que sea aprovechado por la planta, ¿verdad? En el tema de las mezclas, y de la clasificación de fertilizantes, recordemos que lo vamos a volver a ver específicamente, si no mal recuerdo, en la programación la próxima semana. Ahora bien, si hablamos de los fertilizantes, tenemos que traer a mención todos los nutrientes que se han ido mencionando durante este módulo. Hablamos de nutrientes primarios, de nutrientes, macronutrientes secundarios, micronutrientes y quedan por ahí en el área los nutrientes benéficos que también son importantes, ¿verdad? Conocemos que ante la presencia de todos estos nutrientes, pues las plantas que se desarrollan en el medio, pues van a tener al final un rendimiento o una producción tanto rentable como estable. Pero si llega a hacer falta uno de estos nutrientes que se muestran en la pantalla o llega a haber algún bloqueo de un nutriente con otro, pues sabemos que van a empezar a presentar nuestras plantas deficiencias importantes. Por esto, aquí debo hacer mención que antes de utilizar cualquier fertilizante, recordemos hacer un estudio previo y luego la interpretación correcta de este estudio de suelos para que nosotros podamos planificar de forma correcta y de forma responsable la aplicación de productos para la nutrición vegetal. Es importantísimo que recordemos que las aplicaciones tanto de los productos para la nutrición vegetal como para la protección vegetal deben ser aplicados y utilizados de forma responsable y haciéndolo de la forma más eficiente posible. Haciendo esta mención, pues nos vamos ya adentrando el tema sobre cómo poder entonces interpretar de forma correcta la fórmula de un fertilizante.
Por ejemplo, si nosotros tenemos en una etiqueta la presentación de 18, 6, 12, ¿qué podríamos decir que representa cada uno de estos números? Primero, el porcentaje que vemos en verde es el porcentaje de nitrógeno presente en esa mezcla o en esa fórmula comercial. En el fósforo vemos, por ejemplo, que aquí es un 6 y el del potasio es 12. Quiere decir que tenemos 18 kilogramos de nitrógeno en el fertilizante, 6 kilogramos de fósforo y 12 kilogramos de potasio. Cada uno de estos números va separado por guiones, pero si vemos esta fórmula, pues sabemos que le falta algo, ¿verdad? Entonces nos vamos más adelante. Es importantísimo indicar también el porcentaje de los elementos secundarios. Entonces voy a colocar aquí en la pantalla, denme un minuto, aquí está. Tenemos no solo una fórmula de 18, 6, 12, sino que también hay una presencia en esa misma fórmula de elementos secundarios o de micronutrientes también. Tenemos calcio, magnesio, azufre, boro, cobre, hierro, zinc. Entonces, vemos que al final de cuentas es un fertilizante o una fórmula comercial, pero bastante completa. Al momento de utilizar cualquier fertilizante es importantísimo, como les decía, pues revisar cuáles son los requerimientos de la planta y leer de forma correcta cada etiqueta para saber pues si mi fórmula va a ser beneficiosa en la aplicación para el cultivo que yo tenga, ¿verdad? En esta pantalla o en esta diapositiva tenemos una tabla que es muy útil también porque resume los factores de conversión que son más comunes y que se utilizan en el análisis y en la formulación de los fertilizantes. Creo que a mi parecer es la parte que a veces se vuelve un poco más compleja porque debemos ser bien meticulosos para pues hacer una fertilización, como mencionaba, eficiente, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de fertilización, hablamos de que los nutrientes pueden expresarse en diferentes formas químicas y que sabemos que las plantas también absorben estos nutrientes en una forma química específica y va a depender del compuesto presente en el fertilizante. Por ejemplo, en el nitrógeno puede estar como un nitrato, como un amonio o incluso como el nitrógeno elemental y eso puede confundir si no sabemos cómo convertirlo de forma correcta, ¿verdad? Por acá tenemos el factor específico y por acá lo vemos también. Esta tabla nos permite pasar, por ejemplo, de óxidos a elementos puros o viceversa. Por lo tanto, pues se las dejo acá un segundito más para que le puedan tomar captura y pues que la tengan ahí guardada para el momento que la puedan necesitar. Saber estas conversiones, saber hacer los cálculos correctos es fundamental para formular mezclas de forma personalizada, comparar ciertos productos comerciales o incluso para evaluar la eficiencia de un nutriente que estamos aportando según el análisis del suelo o bien también es válido el análisis de la planta, ¿verdad? Entonces, cada vez que necesitemos traducir una concentración en el análisis de la fertilización a su forma elemental, que es pues la que la planta realmente va a absorber, ¿verdad? Esta tabla es fundamental. Y también pues es una herramienta rápida que nos va a ayudar a hacerlo de forma correcta. Me voy adentrando más en el tema. Vamos a hablar de regulaciones y normativas. Ahora bien, en el tema nacional
Tenemos el Acuerdo Gubernativo 342-2010, específicamente al 26 de noviembre. Este viene del Decreto Ley 3698, por si lo quieren ubicar. Es el reglamento para el registro de fertilizantes, enmiendas y sustancias afines a fertilizantes o a enmiendas ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. ¿Qué es lo que vemos en este acuerdo? Pues establece los requisitos que deben cumplir todos los productos fertilizantes y sus similares también, ¿no? Para ser registrados y comercializados de forma legal en nuestro país. Y este tema es administrado por el MAGA, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Cuando hablamos del etiquetado, conocemos que el MAGA no autorizará la comercialización de productos que no cuenten con su respectiva etiqueta aprobada. Y esta etiqueta debe estar adherida o de forma como en litografía, de forma directa en el envase, en la presentación, en la bolsa, en el saco que viene el producto, porque se debe cumplir con lo establecido en los artículos 64, 65 del reglamento 342-2010 que mencionaba. Aquí también es importante esta información porque nos hace la salvedad que este acuerdo no aplica para fertilizantes, enmiendas o sustancias afines a fertilizantes o enmiendas que no serán comercializados de forma directa. ¿Qué quiere decir esto? Que no aplica para fertilizantes o sustancias afines que no se venderán de forma directa al público o en algún agroservicio, por ejemplo. Tampoco para productos que ingresen al país para formulación, producción, envase o reempaquetado, por ejemplo. Y es importante que se presenten a granel como fórmulas, pero como fórmulas especiales. Y esto, pues, debe incluir siempre su ficha técnica o la hoja de seguridad, que si se recuerdan, pues ya platicamos bastante sobre el tema de las fichas técnicas o las hojas de seguridad, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de los registros, aunque no forma parte de la etiqueta en sí, el reglamento sí establece que los productos a granel o fórmulas especiales que no están destinados a venta directa, sí deben estar acompañados por esta hoja de seguridad, ¿verdad? Esta hoja pues va a incluir información sobre el almacenamiento, los primeros auxilios, el manejo seguro y las medidas en caso de derrames. Cuando tenemos el tema del registro ante el MAGA, se conoce que todo producto debe estar previamente registrado y debe cumplir con todos los requisitos de importación, de exportación, de fabricación, formulación, también de almacenamiento, transporte y todo lo que vemos por acá, en la comercialización, la promoción y su uso. Cuando hablamos del uso, quiero hacer mención a que el etiquetado adecuado y esta información que se presenta con el tema del registro para que sea aprobado en el MAGA también apoya el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas, especialmente porque nos ayuda a garantizar la trazabilidad y el uso responsable del producto. Por eso hace un momento, pues hacía mención la importancia de utilizar los productos para la nutrición vegetal de forma responsable, bajo criterio técnico y haciendo uso de un estudio de suelos previo, ¿no? Esto es muy relevante, muy importante si el fertilizante se va a aplicar, por ejemplo, en los cultivos para exportación. Ahora, ¿cuáles son las excepciones al registro? Por ejemplo, no aplica para productos en tránsito internacional
de uso experimental y o de fórmulas especiales. ¿Y cuáles son los tipos de registros establecidos? El tema de fertilizantes, enmiendas o sustancias afines a fertilizantes o a enmiendas también. Continuando con este tema, porque yo entiendo pues que no es nuestro fuerte y no queremos centrarnos en la parte legal, pero es importantísimo mencionarlo y conocer en dónde podemos encontrar toda la información al momento pues de tener la necesidad de ubicarla, ¿no? Vemos la declaración de la composición cualitativa y cuantitativa. Esta debe incluir, por ejemplo, la concentración de compuestos en porcentaje, en masa, en masa volumen, según sea el estado físico del producto, ¿no? Además, también la importancia de que tenga el contenido de elementos disponibles, como por ejemplo el nitrógeno como porcentaje de nitrógeno total, el fósforo como porcentaje de óxido fosfórico soluble en agua y el citrato de amonio, por ejemplo, y el potasio como el óxido de potasio. Si hablamos de los macronutrientes secundarios, voy a colocarlos por aquí. Aquí estamos. Tenemos el magnesio, se debe colocar pues solo si es soluble en agua, el tema del calcio también si es soluble en agua y el azufre como azufre elemental pues también si es soluble en agua. En el tema de los micronutrientes tenemos boro, cobre, cobalto, manganeso, molibdeno, zinc y la declaración de la presencia de otros nutrientes. Voy a adelantarme un poquito acá. Cuando hablamos de la declaración de la presencia de otros nutrientes, por ejemplo, la concentración de micronutrientes en porcentaje masa, también puede agregarse la concentración en partes por millón. Ya para terminar, la información que se menciona en el Acuerdo Gubernativo 342 es importantísimo recordar que el etiquetado pues es obligatorio, pero también tiene que ser detallado. Cada producto debe incluir en su etiqueta el nombre comercial, el nombre y la dirección del fabricante o del importador, la composición garantizada del producto, instrucciones de uso, dosis recomendadas, cuáles son las precauciones y advertencias de seguridad, el número de lote, la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento. Y un punto importantísimo es que aquí no lo menciona, pero la etiqueta debe estar en idioma español si el producto es para uso nacional, ¿verdad? Y esto pues nos hace conocer que el producto tiene su registro en Guatemala, es decir, que el producto pues es legal. Por acá colocamos una imagen nada más con fines educativos para que podamos entender todo el tema. Y debo mencionar ahorita, antes de que pierda la idea, recordemos que si un fertilizante es reempacado o reenvasado aquí en Guatemala, debe confirmar o debe conservar, mejor dicho, la información que es aprobada por el MAGA y aquí hablamos del número de lote, la fecha de vencimiento que es importantísima, la fecha de formulación y la etiqueta no se puede cambiar sin autorización del MAGA, quien es el ente que va a regular todo este tema. Entonces, siempre que se utilice un producto sólido, específicamente un fertilizante, debe chequearse o es una buena práctica el poder leer la etiqueta y ubicar el número de registro del producto ante el MAGA. Yo sé que la mayoría no lo trae, pero algunos sí, y esto es como una señal de que el producto pues va a cumplir con el marco legal, ¿verdad? Ahora, hablando específicamente del ejemplo que tenemos, vemos en la pantalla NitroExtend más S y una XP.
Esto nos indica, por ejemplo, que es parte de la línea Extend, que generalmente va a ofrecer esta casa comercial con fertilizantes de lenta liberación o liberación controlada, con tecnologías pues también que mejoran la eficiencia del nitrógeno específicamente. Si se recuerdan, hace unas semanas tuvimos una capacitación que relacionaba a ese tema. El azufre que vemos por acá o la S sugiere la adición de azufre en la fórmula. Si vemos esta presentación comercial del fertilizante granulado, contiene 38,5 de nitrógeno, 7,2% de azufre que va a favorecer la síntesis de aminoácidos y pues también va a mejorar la eficiencia del tema del nitrógeno porque también va, por otro lado, a fortalecer la resistencia de las plantas. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que cada 100 kilogramos del fertilizante va a contener el 38,5 y cada 100 kilogramos va a tener el 7,2 kilogramos de azufre. Cuando entendemos esta etiqueta, sabemos que se logra incorporar por acá con la tecnología AMBOL que nos menciona en la etiqueta un inhibidor de la ureasa, lo que esto pues va a significar que reduce las pérdidas de nitrógeno por volatilización. ¿Y por qué es importante leer toda la etiqueta? Porque de esa forma, al igual que los productos para la protección vegetal, pues conociendo todo lo que dice en la etiqueta, nosotros podemos utilizar los productos de forma adecuada, es decir, leer las instrucciones para saber cómo se usa el producto y para qué me va a funcionar. Por aquí en chiquito no se logra ver mucho, pero dice uso en el suelo. La etiqueta aclara que este fertilizante está diseñado para aplicarse directamente en el suelo y no de forma foliar ni, por ejemplo, en fertirriego. Cuando leemos aquí a la par, vemos un empaque de 45,36 kilogramos. Este tipo pues busca hacer eficiente el uso del producto en el suelo para que los nutrientes pues puedan ser aprovechados con la tecnología que vemos por aquí arriba y la que está por acá arriba para minimizar las pérdidas en el ambiente, ¿verdad? Y así pues también se pueda maximizar el aprovechamiento por las plantas. Cuando interpreten una etiqueta, por ejemplo, como esta, siempre deben buscar el contenido de nutrientes para calcular las dosis, la tecnología que mejora su eficiencia o la eficacia del producto, las instrucciones de uso, por ejemplo, si es foliar, si es fertirriego, si es uso en el suelo, y el peso del producto también es útil para planificar la cantidad que vamos a utilizar por hectárea, ¿verdad? En la parte de atrás no les coloqué la imagen, pero en la parte de atrás sí vamos a encontrar el registro. También vamos a encontrar la fecha de vencimiento, el número de lote, por ejemplo, que es importante también conocerlo por temas nada más de trazabilidad. Y, por ejemplo, nos va a decir ahí en dónde fue fabricado. Aquí, si fue en Guatemala, pues va a decir país, Guatemala, y va a tener toda la información de la casa comercial o de la distribuidora, ¿verdad? Si seguimos en el tema de las normativas, vemos la normativa regional, que es el RTCA, Reglamento Técnico Centroamericano, el número 6505-5409. Sabemos que en Centroamérica, pues todos los países han adoptado una normativa común para regular el tema del el etiquetado y el registro también de los fertilizantes. Pues ya sabemos que en materia nacional tenemos también un acuerdo, ¿verdad? Esta normativa nada más busca estandarizar los requisitos para que los fertilizantes
cuenten con la información mínima que es requerida para su correcta identificación y también su uso, ¿verdad? En el RTCA, pues nos habla de la identificación del producto, la composición garantizada, información del fabricante. Entonces, también vemos las instrucciones de uso, las advertencias y las precauciones, el número de lote, la fecha de fabricación y vencimiento. Si se dan cuenta, pues la información se parece bastante al acuerdo que acabamos de ver, que es el 342-2010. En Guatemala, recuerdo, la etiqueta debe estar en español y si vamos al Reglamento Técnico Centroamericano, pues no solo hablamos de Guatemala, ¿verdad? Sino que los países que fueron parte de este reglamento, porque es un requisito para poder comercializar el producto. Ahora, si nos vamos al tema de las regulaciones internacionales, nada más como una referencia, a nivel nacional e internacional, por ejemplo, aunque en países como Guatemala no son parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se promueve la alineación con los estándares para facilitar el comercio exterior. La idea de esta organización es justamente que existan reglas claras, que estén homologadas y que se permita el intercambio de productos entre un país y otro, pues sin tanto problema, ¿no? Y esto es oportuno pero también sin descuidar el tema de la calidad ni la seguridad de los productos, ¿verdad? Vamos aquí a mencionar de nuevo todo el tema de las buenas prácticas agrícolas que debe cumplir cada producto. En el caso de la Unión Europea, sí existe una regulación clara y que está bastante específica, es el reglamento 2010, 2019-1009. Esta normativa se volvió obligatoria desde julio del 2022 y acá se ampliaron los registros no solo para los fertilizantes químicos, que son tradicionales, sino también para productos un poco más modernos como lo son los bioestimulantes, los orgánicos, los productos organominerales también, que son productos pues técnicamente más modernos, ¿verdad? Uno de los puntos clave en el tema del etiquetado es recordar que debe ser muy preciso, debe incluir toda la composición detallada, las instrucciones de uso y advertencias claras en cuanto a la manipulación de los productos. Sabemos que esto pues también va de la mano con especificaciones que son técnicas que guían cómo debe garantizarse la seguridad. Por eso es importantísimo tener a la mano las fichas técnicas de cada producto para saber pues todo lo relacionado con el tema de la reactividad, el tema de la estabilidad, cómo almacenarlo de forma correcta, cómo actuar en algún momento de intoxicación, por ejemplo. Y así vamos a garantizar la calidad y la seguridad del producto pues en toda la cadena del uso. Aquí hace una mención importantísima que Guatemala está alineada a los requerimientos internacionales, entonces se cumple con toda la información que hemos visto hasta el momento. Y si ustedes llegan a ver una etiqueta que no cumple con todo esto, pues es de ponerle o prestarle bastante atención, puesto que a lo mejor no es una etiqueta legal, ¿verdad? O un producto más bien legal. En el caso de Guatemala, la normativa nacional pues ya contempla todos los elementos básicos del etiquetado, porque toda etiqueta de fertilizante debe tener el nombre comercial, los datos del fabricante, también los datos del importador, la composición garantizada, las instrucciones de uso, la fecha de fabricación, el número de lote. Todo esto no es solo pues un requisito legal, sino también es una herramienta al final de cuentas que es fundamental para que se asegure a todos los usuarios
la inocuidad, la trazabilidad, la calidad y el correcto uso del producto en campo, que al final pues es un tema importante porque conocemos que muchas personas no hacen una utilización correcta de todos estos productos y pues luego tenemos contaminación en el suelo, por ejemplo, por una mala aplicación, por una mala programación o porque simplemente no se hizo un estudio de suelos previo. Entonces, es muy importante que recordemos que ante el uso de un fertilizante tenemos que hacer un estudio de suelos de forma obligatoria, tenemos que planificar una fertilización de forma técnica, es decir, hacer los cálculos, no siempre utilizar fórmulas comerciales, sino que hacerlo específico a lo que necesita mi cultivo, ¿verdad? Sabemos que si utilizamos los productos químicos de forma responsable, de forma eficiente, pues no debe haber ningún problema. Con esta información, pues yo me quedo hasta acá. Espero que todo haya quedado claro, que la información pues haya sido bien recibida. Es un tema bastante sencillo, pero también es de bastante conciencia de recordar, poder leer las etiquetas siempre. No solo hablamos del tema, por ejemplo, toxicología de plaguicidas o etiquetado de plaguicidas, sino que también aquí entran los fertilizantes. También son productos químicos que los debemos utilizar de forma correcta, los debemos manipular de forma correcta y más aún almacenarlos también como lo establece o lo recomienda, por ejemplo, la casa comercial. Si existe alguna pregunta, quisiera conocerla. Vamos a ver, denme un segundito, voy a leer el chat. Sí, Estefanía. Ok, Bueno, en principio, gracias Luis. felicitaciones, felicitaciones por este excelente tema que has desarrollado. Lo has llevado muy, muy bien explicado. No tuvimos interferencia en ningún momento. Y tenemos una consulta, es con relación a lo que nos dice José Manuel Ros Jacinto. Dice que he visto en la presentación que se mencionan las sales solubles. Sin embargo, he escuchado que, aunque éstas pueden acelerar el desarrollo de las plantas, no necesariamente aportan los nutrientes que deberían tener, lo cual afecta a la calidad nutricional de los alimentos que consumimos. Esto me genera una duda. Si quiero tener una mejor salud, ¿debería evitar productos cultivados con este tipo de fertilizante? Sería la primera. ¿O hay una Ujú. forma de consumirlos sin comprometer una nutrición adecuada? Me gustaría conocer otra opinión sobre este tema. Ok, me imagino que si ya tiene una opinión, pues es importante que recordemos lo principal es tener un criterio propio con toda la información que se brinda tanto en este diplomado como en las referencias. Hoy les pido perdón, se me pasó colocar las referencias, pero por acá está, voy a poner la agenda, denme un segundito para que podamos recordar los reglamentos o los acuerdos a los que se hicieron mención. Bueno, basando en la pregunta, José Manuel, muchísimas gracias. Es muy pertinente, pues también veo que refleja un tema de preocupación sobre la relación entre la agricultura y la salud, que es un tema, no es un tema nuevo. Es cierto que las sales solubles o los fertilizantes minerales, pues se utilizan bastante o de forma consecuente porque permiten un crecimiento pues más rápido y un crecimiento eficiente de las plantas en donde podemos cumplir con producción y con rendimientos. No obstante, creo que es importante considerar que el simple hecho de hacer
crecer una planta pues no garantiza una calidad nutricional óptima, por ejemplo, según mencionas, de un alimento final. La nutrición específicamente de la planta y por lo tanto al final del alimento que nosotros consumimos depende de varios factores. El equilibrio de nutrientes, la salud del suelo, el manejo del cultivo, entre otras cosas que pueden ser el manejo de los productos post cosecha también. Por eso, más que evitar productos cultivados con fertilizantes solubles, lo importante es fomentar prácticas agrícolas que sean integradas, que sean buenas prácticas agrícolas, que es de lo que al final de cuentas se basa nuestro diplomado y todo el tiempo que invertimos en conectarnos con ustedes con el fin de combinar lo mejor de las distintas estrategias que existen para asegurar alimentos que son nutritivos y sostenibles. En definitiva, si nosotros hablamos, tomando en cuenta tu pregunta, sí es posible consumir alimentos cultivados con fertilizantes solubles sin necesidad de hablar de una salud comprometida o una nutrición comprometida, siempre y cuando se utilicen de forma técnica, de forma consciente y también de forma complementaria con otras buenas prácticas agrícolas, como hacía mención hace un momento. La clave, al final de cuentas, a mi parecer, ya que lo que veo que estabas pidiendo es mi opinión, es el manejo responsable, más que en un tipo de insumo aislado, por ejemplo. Estefanía, ando por aquí. Sí, gracias, Cristian. Me gustaría opinar y complementar tu respuesta y de hecho felicitarte por la presentación porque creo que fue bastante clara, bastante concisa. Es un tema que hay que tomar en cuenta, pero quisiera recordar que para que los nutrientes lleguen al metabolismo complejo de las plantas, tienen que ser sales solubles. ¿Por qué? Porque en el momento en que son solubles pueden ionizarse en el agua y pueden transportarse en el agua. Es necesario que las sales que van a entrar al metabolismo de la planta se introduzcan en forma de cationes y de aniones. Entonces, tienen que ser solubles. Lo que pasa es que la solubilidad debe ser gradual o lo más regulada posible para que los fertilizantes estén presentes por el tiempo que los requerimos en el suelo. También los nutrientes que están en el suelo son sales solubles. Y si no están solubles, para eso existen todos los procesos microbiológicos y los procesos biológicos que se dan en el suelo por medio de todos los hongos, bacterias y todos los seres vivos que están presentes o por las mismas raíces en donde se absorben esos nutrientes. Entonces, tal vez la pregunta iba enfocada a que como son sintéticos industriales, o sea, son fabricados artificialmente y no son obtenidos de la naturaleza como tal, entonces son peligrosos. Eso es totalmente erróneo. El concepto importante aquí es que deben colocarse las cantidades adecuadas de las sales para mantener el equilibrio y la química del suelo. Eso es vital y por eso es que hay que estudiar el suelo, hay que ver los requerimientos de la planta, hay que ver el desarrollo de la planta, saber con cuánta agua se dispone y hay que mantener ese control. Y eso es el trabajo de los ingenieros agrónomos, de los técnicos agrónomos. Es un trabajo muy complejo porque deben estar validando. No sé si con eso termino de complicar, pero espero que haya quedado un poco más claro ese concepto. Gracias. No, definitivamente muchas gracias a ti, Cristian, por el apoyo y también por la recopilación de la información y que estás ahí siempre pendientes en apoyarnos para que toda esta información pues sea compartida de la forma más precisa posible y de la mejor forma. Así que te agradezco muchísimo el apoyo.
Quisiera saber si existe alguna otra pregunta. La respuesta del ingeniero Rossi pues fue bastante técnica, es bastante útil conocer toda esta información, así que les invito a que si tienen alguna pregunta más, pues la hagan llegar previo a que cerremos la sesión de hoy. Y si no, pues nada más recordarles que nos puedan seguir en todas las redes sociales. Como siempre, dejamos la comunicación abierta en nuestro correo electrónico como info@gremiagro.com y también nos pueden encontrar en las redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, perdón, y el resto. Fue un gusto compartir con ustedes esta tarde. Que tengan una bonita noche y nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos en una próxima.